conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Pasa que a veces cuando estoy editando, el tema cuando sale con el celular, estaba buscando la manera para que salga en la pantalla completa y como está así, al momento de alargarlo se distorsiona mucho la imagen, pero cuando lo ponen en horizontal es un par de centímetros nada más y es mucho mejor para mí. ¿Estás en alguna obra ahora último que este año de teatro? La última vez que hablamos, perdón, me dijiste que estabas en Fieras, que justo había Ujú, comparado justo había comenzado la temporada de Fieras, ¿no? ujú. Ahora estás en alguna obra de teatro, algún proyecto. Sí, estoy en temporada, estoy en una obra que se llama ¿Qué me pongo? En el Teatro Pirandello. Oh, verdad, estaban haciendo un closet sale, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Qué Sí, locazo, qué buenazo. ¿Y cómo te fue la temporada de Fieras? ¿Cómo fue para ti la experiencia es una pregunta que me gusta hacer, del hecho de venir de una pandemia muy complicada en el 2020, poco del 2021 tal vez, y volver al teatro, volver a hacer cine? ya empezamos con la entrevista. Sí, Allá, buenas. Este, bueno, Fiera fue mi segunda obra luego de la pandemia, porque primero hicimos Días Felices, en donde yo fui asistente de dirección y también trabajé dentro de la producción, ¿no? De hecho, esa fue la primera obra en la que trabajé eh, luego de la pandemia. Si bien sí habíamos hecho algunas funciones de Solo Cosas Geniales, en julio, en agosto, estrenamos Días Felices con un aforo sumamente reducido, ¿no? Teníamos en un inicio solamente 34 personas wow, posibles asistentes, ¿no? wow. Entonces, eso de alguna forma em, nos hacía sentir sumamente agradecidos de poder estar retomando con la actividad cultural, pero al mismo tiempo con nuestro trabajo, ¿no? Pero sabíamos que era más por una apuesta a resistir, a continuar, a poder hacer dentro de lo posible un esfuerzo para seguir haciendo teatro, ¿no? Lo que luego en Fieras, de alguna forma agarró un poquito más de cancha, agarró un poquito más de espacio, el aforo creció, ya la gente se sentía un poco más cómoda yendo al teatro, pero es un trabajo paulatino, ¿no? Es un trabajo que en realidad poco a poco está creciendo en aforo y en deseo, y hay que tener fe de que ya vamos a lograr estabilizarnos como estábamos antes de la pandemia, ¿no? Claro, de todas maneras, ¿no? Y digo que cuando comenzó la pandemia fue algo muy chocante para muchas personas. En una entrevista, en una conversación que estás con Henry Spencer, cuentas que, si no me equivoco, en la segunda ola fue algo muy fuerte para ti, pero personalmente la pasaste muy mal. ¿Cómo más o menos fue esa experiencia para ti y lograr salir de eso, ¿no? Y continuar haciendo el trabajo que me haces y superarte personalmente, bueno, superar ese momento también que tuviste? Sí, efectivamente, la segunda ola a mí me afectó un montón. Me afectó porque de alguna forma no quise darme por vencida en la primera ola y desde mis privilegios intenté seguir creando oportunidades de trabajo para mis compañeros que no son productores, eh, que mantener de alguna forma la vena artística practicando y viva, ¿no? Pero fue con la segunda ola en donde vi todo mi esfuerzo del primer año caerse rápidamente, ¿no? Y ahí fue en donde me di cuenta que en realidad yo tampoco soy ajena a las circunstancias y si bien parece que lo puedo tener un poco bajo control, igual me enfrento
todas las peripecias que nos enfrentamos las personas que apostamos por la gestión cultural, ¿no? Y Claro. a veces es más difícil que en otros momentos, pero siempre al ser un artista independiente tienes que contar con el apoyo de empresas privadas, de apoyos de intercambios publicitarios, eh, y eso se había recontra reducido, sigue siendo bastante reducido, ¿no? Pero en ese momento era como e- era, era como chocarse contra la pared, pues, ¿no? Claro. Y, y saber que era una realidad muy, muy dura para todos. Y a mí me dio mucha pena porque sabía que había muchos compañeros, colegas que la estaban pasando peor que yo, y al no tener posibilidad de hacer nada para mejorar eso, era que era lo que me hacía ponerme verdaderamente triste, ¿no? Claro, y realmente frustrante. Una de las cosas cuando comenzó el 2020 era como, yo me trabajaba como luminotécnico, había comenzado a hacer este trabajo, ¿no? Y era como que el 2020 era algo ansiado y dije, pucha, voy a grabar mi primera película. Y cuando llegó la pandemia y pasó todo el tiempo, era como muchas cosas y por muchas razones ciertos proyectos que yo había tenido se habían visto estancados ahí. Y tal vez cuando ya volvía a trabajar con muchos compañeros, conversábamos sobre el hecho de que, oye, realmente, ¿qué se estaba haciendo? ¿No? Y mucha gente hacía cosas totalmente distintas a lo que se habían dedicado, ¿no? A lo que habían estudiado, luminotécnicos, jefes de cámara, artistas, amigos músicos, y era muy locazo de que poco a poco han ido yendo sobre la marcha, ¿no? Y también manejar entre esa incertidumbre de que en cualquier momento puedan decir como, no, de nuevo cerramos todo, o como que reducimos el aforo. Era algo muy, muy inconstante y era como, no la tenías clara, ¿no? Hace poco hablé con Franco Finocchiaro y fue muy locazo verte en larga distancia. De verdad es como dije, ah, qué chévere ver a Fiorella en una película independiente, a Miguel Isa también, la actuación estuvo muy buenísima. ¿Cómo comenzó la carrera actoral para ti? Sé que eh, fue desde adolescente, tu primer acercamiento como que profesional, creo que comentas, fue en un cortometraje de Diego Loomis. Este, Así que, ¿cómo más o menos para ti comienza y ese gusto por querer actuar? ¿Cómo nace para ti? Nace muy joven, nace en el colegio, nace eh, cuando empecé a descubrir lo que era actuar desde muy, muy, muy chiquita. Eh, yo bailaba ballet y en el ballet habían las obras de fin de año que las mezclaban con talleres de teatro, y así fue que poco a poco me di cuenta que disfrutaba mucho de actuar y que a la gente le gustaba lo que yo hacía, porque recuerdo hacer reír a la gente con shows en las clases y que mis compañeras de clase eh, se rieran con las cosas que yo hacía y se divirtieran con las cosas que yo hacía, y al ver, al ver el impacto que yo causaba en los demás, creo que me empecé a dar cuenta que era buena en eso y se fue cultivando una pasión, ¿no? Y ya en secundaria, cuando tenía la posibilidad de participar de las obras del colegio, empecé a verlo de una forma profesional. Yo siempre, desde muy chica, tenía como un chip en donde me tomaba esas oportunidades de actuar, de tener una performance o de cantar, como una oportunidad para hacerlo, para practicar lo que yo quería hacer en el futuro. Entonces, fue así que poco a poco empecé a cantar en algunos grupos como corista, y luego me Wow. invitaban este, a que sea parte de como una artista invitada, y así poco a poco empecé a cultivar cada vez más a través del ballet, a través del colegio, a través de la música, una presencia escénica, ¿no? Y es así que me presentan para este casting de este corto que has mencionado, y hice el corto y eso me llevó a Spiral, en donde estaban haciendo el casting un poquito más grande para los personajes que eran más profesionales, ¿no? Y fue así que conocí a Gustavo Vidal, y Gustavo me presentó a publicidades, a otros cortometrajes, y poco a poco empecé a trabajar, ¿no? A trabajar
como actriz, tanto en publicidad como en comerciales, como en em, cortometrajes y luego en películas, porque de hecho yo llegué a Señor Z gracias a Gustavo también. Entonces, como en el cine también fue Claro, a través de Espiral. Sí, claro, qué locazo, ¿no? Como en el cine fue tu primera película. sí. Wow, y cómo fue esa experiencia de tu primera película? También me gustaría hablar un poco sobre Rosa Mística, que interpretaste un papel como que siento muy importante para la cultura peruana y para la religión también. Una cosa que tú comentabas era como todos los 30 de agosto en el Perú van a ver la película porque es un día conmemorativo, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo... Yo quisiera, ¿no? Eso era lo que yo pensaba que iba a suceder, pero de repente dentro de 40 años, cuando la televisión nacional compre los derechos de la película. Claro, pero siento que es un tema porque, o bueno, entrando un poco más a eso, ¿no? ¿Cómo fue para ti el tema de aceptar el reto de interpretar a un personaje, meterte en ello? Y más o menos me gustaría también saber cómo es tu método de preparación al momento de interpretar los personajes. Bueno, me has hecho un montón de preguntas en una sola pregunta. Vamos por la primera. ¿Cómo fue mi experiencia como en el cine? Bueno, yo estaba bien asustada porque sabía que era mi primera película y sabía que estaba trabajando con profesionales muy respetados. Estaba dentro del elenco Isela Ponce de León, Manuel Gold, Andrés Salas, que Ujú. son actores que ya tenían de alguna forma una carrera bien estable en ese momento y que no eran mis amigos porque yo no los conocía. Entonces me sentía bastante intimidada y con una presión de tener que hacerlo bien y querer de alguna forma hacerme de sus amigos. Y yo era en ese momento como recién llegada y me sentía como bien outsider y me ponía bien nerviosa. Y pero nada, todo como por dentro, ¿no? Y por afuera ahí súper canchera, como si yo supiese hacer todo lo que me pedían. Pero ya en Rosa Mística, ya era, en realidad, Rosa Mística es mi cuarta película, pero se estrenó como tercera, pero ya tenía experiencia de otros rodajes, como en la película de terror que hice, que se llama Maligno, y Claro. otra película que se llama La Pasión de Javier, en donde también participé. Entonces ya tenía un poquito más de know-how de cómo se trabajaba una película, ¿no? Este, para hacer ese personaje, yo trabajé en un inicio investigando, leyendo sobre el personaje y trabajando un poco por mi cuenta, pero luego a través del proceso me di cuenta que a quien yo tenía que hacerle caso era al director y a Augusto Tamayo y no a una investigación propia, sino a lo que él buscaba que yo haga escena por escena. Y eso me quitó un Wow. montón de estrés, me quitó un montón de presión de encima y empecé a confiar más en el equipo y en él y en lo que ya estaba escrito y empecé a tener descubrí una libertad en ese aspecto porque creo que hay como un poquito de expectativa de, uy, hay que hacer una súper investigación y hay que conocer muy bien el personaje, que sí es cierto, pero creo que si no existe lo otro, entonces no sirve de nada la investigación que hagas, porque finalmente tú puedes tener el deseo de hacer mil cosas, pero es el director es quien al final te va a pedir una toma más o no, si es que estás haciendo lo que él quiere, ¿no? Claro, ¿qué O punto? ella quiere. Claro, qué punto muy interesante me das del hecho de que al final, y hablando también y tal vez de personajes tal vez históricos, donde ya hay como que una base de datos, confiar mucho en la opinión del director, ¿no? Porque, o sea, como dices, ¿no? Si bien es cierto, tienes toda esta investigación que uno puede hacer, pero tal vez las intenciones del director o la directora que quiere reflejar en la pantalla sean completamente distintas, ¿no? Entonces eso hace que los actores y que toda la visión tal vez de la película o un corto que se quiere hacer cambie completamente. Es un punto muy interesante. ¿Te ha pasado en, en algún otro papel que hayas como que tal vez hecho cierta investigación y te ha tocado esa parte tuya de donde dices como... tengo que ver más o saber un poco más de lo que quiere el director para su cinta, como conocer un poco más de la perspectiva? No,
No, porque no he trabajado en ningún otro personaje histórico Mm, en el cine. Entonces, em, creo que la importancia de la que te hablo en la investigación, sobre todo, es porque era un personaje histórico, ¿no? Entonces, eso hace que sea más importante saber claramente de quién se estaba hablando, ¿me explico? ¿No? claro. Ujú. Claro, qué chévere. ¿Cómo fue el hecho del salto? Sé que también has estado en producciones nacionales como en Ven Baila Quinceañera, y interpretar esos papeles. Y una de las cosas que siempre iba hablando con diversos actores, que era lo chévere de trabajar en este tipo de novelas, era como tenías un trabajo, más o menos, hablando del ámbito laboral, ¿no? Tenías un trabajo asegurado por un determinado número de tiempo. Por ejemplo, no sé si Ben Bailey Quinceañera duró 3 años, no sé cuántas temporadas habrás hecho, pero ¿cómo fue el papel, ¿no? El personaje que tenías, yo lo viví en mi adolescencia, entrando a la juventud, un personaje un poco intenso, y era también, creo que a la par, grabaste Rosa Mística, entre otras películas. ¿Cómo fue llevar ese proceso para ti y la experiencia de haber trabajado en Ben Baila Quinceañera? Bueno, a mí me gusta mucho hacer televisión y me divierto mucho haciendo televisión em, comedia, ¿no? Y creo que Wow. Sofía era como un brote de comedia psicópata, psicópata, en BBQ. Entonces yo la pasaba muy bien, y me divertía muchísimo con mis compañeros en BBQ. Entonces era como una alegría, era como, o sea, lo que a mí más me gusta de la televisión es que es una historia que se va haciendo en el camino. Entonces, tú poco a poco te vas enterando de qué es lo que va a pasar con el personaje y un día te puede pasar que de pronto te enteras que algo le va a pasar a tu personaje que jamás te imaginaste que iba a ser y es una sorpresa y es algo divertido y puede ser un regalo de los guionistas o del productor que de pronto quiere verte hacer algo que no se te ha visto hacer antes Oh, y, y eso es algo bien bonito de la televisión. De hecho, si bien puede parecer de que lo tienes todo asegurado y que es un trabajo fijo por una cantidad de tiempo, eso no es verdad, porque también puede ser que un día te levantes y leas que tu personaje se ha muerto y se acaba tu contrato, o puede ser que de un momento a otro decidan sacarte de la serie y poner a otro actor o otra actriz por hacer ese papel que también... ¡Ay! Eh, ok, que también ha pasado, ¿no? También ha pasado antes, entonces no, nada está seguro. ujú. Y eso es algo que es bien importante en general en el mundo de la actuación, por si nos están escuchando gente que está deseando dedicarse a la actuación o que cree que su pasión es ser actor, o actriz, tienen que saber que no es un trabajo estable, no es un trabajo en donde de pronto hiciste un protagónico y eso ya significa que vas a tener trabajo por siempre. No, es un trabajo que es muy duro en el sentido de que no se sabe cuándo vas a tener trabajo, a menos de que tú seas gestor cultural, gestora cultural y decidas emprender contar tus propias historias, ¿no? Entonces, también puede ser que te salga una película y el rodaje es un mes y de ahí se acabó, ¿no? Entonces, em, yo viéndolo en retrospectiva, para mí era un inmenso regalo del universo y estaba siendo sumamente afortunada de tener esa oportunidad de estar haciendo cine y haciendo televisión y haciendo teatro al mismo tiempo y pasar de un personaje a otro y poder conocer lo que es eso, ¿no? O sea, poder conocer qué cosa es trabajar dos estilos diferentes o tres estilos diferentes de actuación al mismo tiempo y poder identificarlos y poder saber, ok, estoy haciendo esto que es así, y así vas aprendiendo, porque al final la actuación es un trabajo de práctica, ¿no? O sea, tú puedes ver cómo es
jugar básquet en televisión, pero Wow. hasta que no juegas básquet, no sabes cómo es básquet. Claro. Y puedes saber cómo se juega básquet y cómo se juega tenis. Y sabes que ambos son deportes diferentes, ¿no? Donde también ejercitas tu cuerpo, donde también estás trabajando en equipos, donde también estás, no sé, enfrentándote a el otro. Es igualito en la actuación, somos como si fuésemos atletas y hasta que no lo haces, no puedes saber cómo es verdaderamente, ¿no? Entonces, tienes que estar en ese tipo de situaciones para aprender cuál es la diferencia entre hacer cine y hacer televisión, para saber cómo es trabajar dos personajes al mismo tiempo, ¿no? Claro, claro, qué buena acotación. Y justo me da para hacerte una pregunta que me gusta hacer mucho, y yo sé que muchos actores consideran de que, o cuando le dicen que es actor de cine, televisión, teatro, la respuesta que normalmente tienen como que yo no soy actor de estas tres, simplemente soy un actor o una actriz. En más o menos, ¿cuál es el feeling que te gusta llevar más a ti? Muy aparte de estas categorías, que si es de cine o no, ¿cómo o cuál es la que más te gusta? ¿Has estado en las tres? Sé que por una tal vez perspectiva puedo sentir que te gusta más el teatro. Comentabas al comienzo que hiciste una obra de Beckett. El único libro que he leído es ese Esperando a Godot, y por ahí he visto una obra de teatro en YouTube. Beckett me parece un director de teatro alucinante. ¿Y cuál es lo que te gusta hacer más a ti? ¿Cine, televisión o teatro? ¿O cuál es el feeling que te manejas con cada una de ellas? Me parece que decir que soy una actriz de cine me trae mucho glamour a mi vida. Ah, Pero eso es como, nada, un guiño y un aire de vanidad de mi parte, nada más. Me gusta mucho hacer cine, me encanta. Es mi interés principal en ese momento. Es- También mi pasión también es hacer teatro y hacer televisión nacional, porque no he tenido la experiencia de hacer televisión internacional todavía. Pienso yo que me gusta muchísimo, pero sé que no significa lo mismo en otros países, porque se trabaja más como cine que como televisión, ¿no? Entonces, no sé decirte, pero creo que la respuesta sería que depende mucho del proyecto y depende mucho de la historia, ¿no? Creo que ya en este momento de mi carrera no se trata tanto de cuál es el medio, ¿no? Porque puedes estar en una obra de teatro en donde de pronto tu participación es súper pequeña y en realidad te aburres un montón en el camerino esperando a que te toque tu turno. Y nunca me ha pasado porque yo siempre estoy en obras que estoy en el escenario el 90% creo. Pero me imagino que eso no necesariamente te va a traer el mismo placer que estar grabando 14 escenas seguidas, porque a mí me encanta cuando me tocan los planes de rodaje donde grabo todo el día, wow. ¿no? Y estás pim, pum, pam, trabajando, moviéndote de un lado para otro, ¿no? Es diferente, al final depende del proyecto y depende del día y depende de lo que te provoca también, ¿no? Hay algo muy, muy, muy mágico en el teatro que me fascina, que me ha fascinado cuando he hecho Orlando, cuando he hecho Pulmones, Oh, ¿no? Que son, este, Orlando, perdóname, Orlando de la de Virginia Woolf. ujú. Wow, qué buena obra. He leído el libro, me parece alucinante. Ah, ya, pero Sí. no viste el montaje. No, no, desgraciadamente no. Sí. Bueno, así pasa, pues. Este, sí, pero ese montaje o sea, podría ser toda mi vida esa obra, Wow. creo. Me gustó, me divertí mucho, esa, fui muy feliz haciendo ese montaje. Wow. Y bueno, hablando un poco más de la magia del teatro, ¿no? Sé que Norma y tú son muy amigas, y creo que también aparte trabajan, y discúlpeme si me equivoco, promoviendo, produciendo teatro. Estar en ese trabajo
no sé si estoy en lo correcto con ello. Bueno, tenemos una compañía de teatro y una Ujú. compañía, o sea, en realidad es una productora en general, donde Ok, hacemos contenido de teatro, pero también estamos incursionando en el mundo del audiovisual y el cine y la televisión, donde tenemos ahí bastantes proyectos que estamos intentando sacar adelante, pero los proyectos audiovisuales toman muchísimo más tiempo que el proyecto de teatro, ¿no? Pero sí, tenemos una compañía juntas, efectivamente somos socias y tenemos bastantes planes a futuro como creadoras, ¿no? Creo que somos una gran dupla, de alguna forma nos complementamos muy bien porque como somos de generaciones distintas, tenemos puntos de vista diferentes y eso hace que nuestro trabajo avance, ¿no? Con bastante claridad y con bastante seguridad, creo que nos va muy bien. wow. ¿Qué fue lo que las impulsó a abrir esta compañía? Bueno, fue en realidad que trabajamos juntas en una obra que se llama Stop Kiss, que trabajamos en el año 2015 y a partir de ahí nos dimos cuenta que nos gustaba pasar mucho tiempo juntas y que queríamos seguir creando juntas y fue que hicimos así una obra en microteatro que se llamó Pensión y luego empezamos con el proyecto de Pulmones y en el proyecto de Pulmones yo ya empecé a ser productora de la obra de la compañía también, y a partir de ahí hicimos Solo Cosas Geniales, y luego de Solo Cosas Geniales hemos seguido avanzando con distintos proyectos, ¿no? Claro, wow, Sí. wow, qué genial. Bueno, y entrando a la última parte, me gustaría hacerte un par de preguntas. ¿Cuál sientes que fue uno de los momentos más complicados en tu vida y qué hiciste para salir de ello? Uno de los momentos más complicados, bueno, en el año que cumplí 29 años, que fue hace 2 años, fue un momento muy difícil para mí en general, este, de manera interna. Tenía mucha ansiedad, tenía muchas dudas sobre lo que quería hacer con mi vida, me sentía bastante atascada, empecé a sentir que mis proyectos no estaban de alguna forma llegando a los lugares en donde yo quería que lleguen y sentí mucha frustración y empecé a crearme un espacio espiritual, ¿no? Oh, Fue un momento en donde me di cuenta que mi espiritualidad la había como dejado un poco de lado y empecé a investigar un poco en eso y empecé a darme cuenta de la importancia de tener una rutina de deporte para la salud mental y en un tiempo estuve viendo a una terapeuta que me ayudó muchísimo para controlar este, estos miedos, esta ansiedad que se desbordaba. Y coincidentemente coincidía con el año 2020, que era la pandemia. wow. No, si bien yo sé que esto empezó antes de que nos encierren en marzo, definitivamente fue un momento en donde, ya sea por la pandemia, porque nos encerraron por la cuarentena, me di cuenta que tenía que poner en orden varias cosas en mi mundo interior, que tenía que fortalecerme, que tenía que trabajar en mi ego y trabajar en mis expectativas. Y porque si es que eso no está, entonces no hay nada, ¿no? Si no se realiza un trabajo eh, espiritual, emocional, mental, ¿no? Si no eres consciente de que tu mundo interior tiene que estar saludable, tienes que dedicarle tiempo y espacio, entonces no vamos a tener necesariamente la fortaleza para vivir en presente y para poder enfrentar la vida con responsabilidad y con cariño y con compasión, ¿no? Wow, qué hermoso. Wow. Y totalmente, ¿no? Justo en una de las entrevistas que tuviste con Juan Diego, hablaba mucho sobre el tema de la espiritualidad, de la superación, de manifestarlo, ¿no? Siento que para muchas personas de mi círculo cercano y gente que he conocido a nivel
ya, si no me equivoco, desde la pandemia o un poco más antes, estábamos tocando estos temas realmente de la espiritualidad, del propósito, ¿no? Yo creo que el tema del propósito en la vida es algo muy importante que cada persona deba tener, ¿no? Cuando yo comencé con esto de realmente descubrir cuál era mi propósito en esta vida, realmente qué cosas era lo que quería, hacia dónde estaba apuntando, cuál era mi valor como persona, ¿no? Y creo que realmente poco a poco te vas dando esta respuesta. Es una de las cosas más hermosas que me gustaron y que aprendí de esto. Es como, yo no soy este podcast, yo no soy lo buen atleta que pude haber sido, o es como, no soy las cosas que me acompañan, son mucho más que eso, ¿no? Y ahí me gusta mucho el espacio que tengo para meditar, porque me encuentro con a veces muchos de mis pensamientos negativos, Ujú, y es horrible, ¿no? Y es como, me encanta hablar de este tema, ¿no? Porque siento que es ujú, muy, muy importante. A veces muchas batallas que la gente tiene que ver mucho con problemas que han tenido, con traumas, y es como a veces uno no se da cuenta de las cosas que carga, ujú, y es como lo que normalmente pasa, le echas la culpa al exterior, a terceros, y es como a veces interiorizar un poco en ti y buscar e indagar qué cosas están ujú, fallando o qué cosas como que deberías cambiar o mejorar como persona, ¿no? Es muy chévere y complicada toda esta travesía, ¿no? ujú. Sí, totalmente de acuerdo, claro que sí, pero es muy importante que ahora cada vez más haya una conciencia sobre eso, ¿no? Y que se pueda hablar de estos temas y que podamos tener más confianza de poder decir, sí, mira, yo también tengo a veces momentos de miedo, también tengo momentos inestables donde no sé controlarme, donde no sé cómo llevar una situación de manera pacífica, pero como bien has dicho, la meditación ayuda muchísimo porque creo que te permite darte cuenta que estás a un paso de solamente cambiar dónde pones tu atención para que la situación sea completamente distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Puede haber una situación em, que no te gusta, ¿no? Como por ejemplo, no sé, te cortaron el agua caliente y tienes que bañarte con agua fría, ¿no? Tienes la opción de quejarte y decir, puta madre, me llega el pincho, no hay agua Claro, caliente, ahora me tengo que bañar con agua fría, como también tienes la opción de decir, uy, y ahora voy a tener la oportunidad perfecta para meterme el agua fría y poder putear todo lo que me da la gana mientras que me estoy bañando y claro, botar mi mal humor rápidamente y dejarme refrescar por el agua fría y sentirme valiente por ponerme abajo del agua helada y bañarme rapidito y ahorrar agua, ¿sabes? O sea, claro, claro. todo depende de cómo te lo cuentas. Claro, y la perspectiva que tienes, ¿no? Yo creo que, y esto lo vi en TikTok, que cómo cambia la situación para ti si cambias como el por qué con el para qué, ¿no? Es como, Ajá. yo lo empezaba a aplicar, y en momentos donde era complicado aplicar esa palabra, y es como, Ujú, no es tanto una pregunta externa que uno se hace, sino como ver, como que realmente para qué esto me ha pasado, ¿no? Con muchas cosas. Por ejemplo, el año pasado me tocó tener esta elección de renunciar a mi trabajo, que era algo estable, que yo trabajaba en un restaurante, que tenía un sueldo mínimo, estudiaba, con eso pagaba mis estudios, tenía una estabilidad económica en Lima, y era como que tomar la decisión de venir y de irme a Arequipa, ayudar y ayudar a mi papá que estaba enfermo. Entonces como que totalmente ese cambio por un par de semanas, como que estuve meditando en eso, como, ¿qué hago acá? Porque ya mi papá estaba completamente bien, y era como, realmente siento que acá comencé con esto de los podcasts, con muchas cosas, tenía mucho tiempo para estar conmigo, ya no estaba como antes, ¿no? A veces siento que, a veces cuando uno está rodeado de mucha gente, y no sé si te habrá pasado, ves como estás con un entorno de mucha gente, recibes mucha atención, o estás muy, muy fuera de ti, y estás concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Y tal vez cuando llegas a un espacio donde simplemente te tienes a ti y tienes que a veces confrontar con muchas cosas, con muchas realidades, como tú comentabas, ¿no? En este hecho hace 2 años, de cómo te sentías atascada, ¿no? Y me imagino que habrá llegado ese momento en donde te habrá tocado
tener esa charla contigo misma y es Por como, supuesto, claro que que, sí. que- Y curiosamente, en ese momento, en lo que más pensaba y lo que más me aterrizaba y me anclaba el momento presente era pensar en mi propósito de vida, ¿no? Pensar en qué cosa quiero hacer yo con mi vida y dónde habita mi pasión y mi vocación y mi deseo, ¿no? Y por supuesto que también vi la película Soul y fue como, wow. ah, sí, claro, ese es como, wow, a muchas respuestas. Una pregunta, ¿cuál es ese consejo que tal vez antes dabas? Puede ser de la vida o la actuación netamente que ahora sientes que es un mal consejo para ti. ¿Qué tal pregunta? Ah, mm, no se me viene nada a la mente, a ver. O bueno, tal vez para cambiar un poco, ¿cuál sientes que ha sido uno de los mejores consejos que has recibido en tu carrera actoral o en tu vida personal? Bueno, uno de los mejores consejos que he recibido y que de alguna forma lo mantengo bastante en mi mente es que a mí me enseñaron a no quemar puentes Uh, y creo que es un gran consejo. Creo que de alguna forma eh, yo a veces puedo ser muy exigente y muy impulsiva y desde muy joven una persona me dijo, no hay que quemar puentes, no seas tan radical en sacar personas de tu vida y de catalogar ciertas personas como equivocadas o como negativas o como tóxicas, porque uno nunca sabe qué cosa puede pasar, ¿no? Entonces, siempre intento, a pesar de haber tenido una mala relación o un momento incómodo o algo que no haya funcionado bien, eventualmente retomar una conversación, hacer las paces y no tener lío con nadie, ¿no? claro, qué interesante esto que dices y lo llevo mucho con una palabra que siempre que antes yo me lo tomaba todo personal. Y era como con el Mm, hecho no te tomes nada personal, hay muchas cosas que te van a decir o cómo te van a tratar y créeme, tú no eres el error, tiene que ver más que con ellos que contigo mismo, ¿no? Cada persona tiene una perspectiva de las cosas que hacen o de las cosas que ven y es como ellos hablan y se comportan en base a esa perspectiva que tienes, ¿no? Y siento que a veces ujú, muchas cosas que la gente dice o que la gente hace nos afectan, ¿no? Es como, y aprender el hecho de que como que, bueno, digamos que esta persona pucha, pudo haber tenido un mal día, o sea, y con esto digo que el hecho de tener un mal día no justifica ciertas acciones, ajá, pero quién ujú, sabe qué o puede estar pasando esta persona que lo tiene así, ¿no? Y entonces el hecho de tal vez desarrollar un poco más la empatía y el hecho de, es muy bonito de, a veces cortamos con conexiones de golpe, que a mí no me parece nada malo que se corten vínculos, pero es como siento que a veces como que dejamos muy las cosas al aire ajá. en ese caso, ¿no? Y para mí me parece un excelentísimo consejo y una más como, ¿cuál sientes que ha sido uno de los mayores aprendizajes que has tenido a lo largo de tu carrera actoral? Y la ultimita, como, ¿qué consejo le darías a las personas que ahora quieren estudiar actuación? Y algo muy locazo que yo tengo es como, tal vez antes el hecho y mundialmente hablando, de querer ser actor, era un poco Ujú. loco de cómo que vas a ser actor, te vas a morir de hambre, y siento que la situación poco a poco está cambiando. Ahora tenemos plataformas digitales, la gente puede hacer su chamba por YouTube, por Vimeo, tienen todo esto de tecnología a la mano. Veo que hasta en TikTok hacen como que mini actuaciones, dúos, estas cosas, ¿no? Así que esas dos serían mis preguntas para concluir. Bueno, un consejo que le daría o un consejo que me acompaña siempre en mi carrera, ¿no? Es saber que hay que aprenderse la letra, porque creo que hay bastantes personas que piensan que eso es como, em, ¿cómo decirlo?, opcional, y no, no es opcional. No vas a hacer el mismo tipo de trabajo si es que crees que lo puedes hacer como sea, que si que lo puedes hacer como es y excelente. Oh, Y ahí está la diferencia, ¿no?
Está la diferencia entre que, ay, así nomás pasa piola. No, el trabajo de la actuación no pasa piola. El trabajo de actuación es trabajo muy específico, es trabajo que tienes que ser preciso, que tienes que ser exacto, como el músico, como el bailarín, ¿no? Entonces, que no se acomoden, ¿no? Evitar la comodidad, no pensar que cuando estás en un lugar cómodo, en donde has llegado a un espacio, a un personaje en donde de pronto ya te acomodaste, que ese es el objetivo, no, el objetivo es siempre estar atento a seguir buscando, a seguir encontrando más espacio para llegar a la verdad en cada momento, en cada segundo, y seguir siempre con esa búsqueda artística en el trabajo, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Y si es que quisiera decirle algo a las personas que están empezando, que están deseando ser actores, yo les diría que se fortalezcan emocionalmente, que es cierto y es muy real, más ahora que hace unos años, todos los miedos que puedan tener sus padres, que no saben si es que es una sabia decisión dedicarse a la actuación en este momento, es real, porque el trabajo de la actuación no es un trabajo estable, porque hacer un TikTok o hacer un video por YouTube no es ser actor profesional, ¿no? Porque poder hacerle el lip sync al audio divertido no es ser un actor profesional. Eso está bien para un hobby, ¿no? Y si es que tu pasión va a ser un hobby, Wow. ideal, increíble, maravilloso, ¿no? Poder vivir de tu pasión con ligereza y todos los días hacerte un TikTok y eso que te llene para alegrarte el día, ideal. Pero ese no es el trabajo del actor profesional, ¿no? Entonces, hay que fortalecerse emocionalmente para poder afrontar lo que significa hacer castings, estar todo el tiempo intentándolo y ponerte ahí y exponerte y darlo todo de ti cada vez para que tu carrera poco a poco se vaya abriendo camino, porque finalmente es un arte que está muy, muy cerca de tu valor como persona, ¿no? Entonces, a veces eso puede jugarte una mala pasada, puede hacerte pensar que, que cuando te rechazan como actriz también te están rechazando a ti como persona, cosa que no es verdad, pero se puede sentir de esa manera, ¿no? Porque es muy cerca, no es una pintura que tú estás pintando y está en un cuerpo externo a ti, ¿no? Es Claro. tu mismo cuerpo que utilizas. Entonces, cuando no eres lo que está buscando el personaje por tu físico, o cuando tienes una voz diferente, o tu color de piel no es el del personaje, y etcétera, etcétera. Hay miles de factores por las que no te van a dar el trabajo, pero eso no tiene que ver con tu valor como artista, ni con tu valor como persona. Se puede confundir eso si es que no tienes una fortaleza interior que te ayude a ser paciente, a tener alegría de vivir, a afrontar cada día con pasión, con seguridad. Entonces, creo que le aconsejaría en resumen a la gente que haga un trabajo espiritual y que se acompañe con meditación, que empiece a explorar quién es para poder em, estar seguro de su valor sin que te juegue el ego una mala pasada, ¿no? Claro, qué hermoso lo que dices acerca sobre la zona de confort. Siento que es algo muy locazo de salirte de ese lugar en el que estás. Como, siento que a veces cuando la cosa va muy calmada, mucha gente como que se conforma y dice como que, oh, estoy bien donde estoy y tal vez no piensa en que yendo un poco más allá, lo lejos que pueden llegar o lo que pueden empezar a despegar. Y es algo muy, muy bonito el hecho de cuando comienzas como actor y en el medio, ¿no? A veces sentimos que el rechazo tiene todo que ver con nosotros o que rechazan Ujú. en esta que sería Fiorella como persona, es como, no, rechazan el personaje por una u otra cosa que pueda pasar, ¿no? Entonces tener muy, muy en claro la persona que eres, lo actor o actriz que eres y el valor que tienes y decir, bueno, si no es esta, y seguir y persistir, ¿no? Yo creo que al final es eso, ¿no? Persistir y no rendirse en los sueños que tengan y en las cosas que vayan a realizar, Fiorella. Muchísimas gracias por tu tiempo, realmente
Han sido Gracias, muchas gracias. unos muy buenos minutazos. Chucky, eres una de mis actrices favoritas, no voy a mentirlo, te veo desde que soy muy adolescente y es un honor para mí entrevistarte, así que muchas gracias, Fiorella, por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias por convocarme, por insistir. De verdad, muchas gracias. Gracias por prepararte para la entrevista, por hacerme las preguntas difíciles, porque a veces es un poco aburrido cuando todo el mundo te pregunta lo mismo y me ha sorprendido encontrarme con preguntas bien interesantes y he disfrutado mucho de conversar contigo. Gracias, Fiorella. Espero que sea en otra oportunidad, tal vez más en vivo, con fe para el proyecto del podcast. Muchas gracias. Ay, claro que sí, con fe, con fe. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo y que te vaya excelente en este proyecto. Gracias, Fiorella. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?